Lama Jeno, Renjen Zave Lama Jeno, Boden Lama Tuje Wanzo, Tabo Gaje Yonje Zuje, Dove Tebon Tambe Lanta. Tuje Angada Jeve Jasa Gaden Dada Demba Dami Dorje Chawang Bonjo Ba, Garje Dorje Nyanjin Bonjen Jeno, So Ande So Tuje Sije Sinje Lo Shemudav Nani. Tata sa she te nye lindan dewa so je namo na se namda ke lama la na se shi shin so che pa mbo nam song yung do do so wan de kawa tong do so sin je la. Je je na wa so ke je ma sum che me ja we to wo chen pe yi shi nga dan de sa we da nye ka den je do wa chim se rinpo che da sim je je nga ne so wan de. Chunyi jengan do sinje lo semdo ne chime namdan de lon de chuko dobra sinje lo nongka do nyembe simje tamje lo chuzo dobra sinje labdos chu lamdo dobra sinje labdos o lan chupa sabra sinje labdos o chuna yi shizo chabra sinje labdos o wasa saja chimbo choki Mudo dobra sinje labdos o Tanjung de Nation de Nibraka, Jewood and Tabra Chabala, Cadentela, and Bamadum, Sunday and Anjaba Kala, Jaja Madan Javala, Juji Dinja Savyaja Zumbrada, Chujin Jasun Jerimola, Kalo de Shendoga Mendoza. Yuremu de Chavarang Hija Tabanya Dodo, Niman Nebe Dupsa Yendo Mata Paro Donge, Lelo Nyamle Bona, Sinde Tabo Mission, Sinde Mata Dungre Dindanda, Dove Cheche, Kala Dadan So. Dove Sena Namke Londa de Rizamba Chuveja Nyunjondo, Pijinar de Jabon Dojona, Munjon Zada Nishi Jimenda. Chiwa tene kada kando ya lene tima shindo jiso dang rito korwe dungi de samda nilon chakbo dang chawa kando yang da lama dang rami chuje bala long chuje sada lam je yende rabzo ne dorje change gomba nyor to sho sanjo sinjo rinpo che maje manam jejere che cheba nyamba mebai kone kando mewa sho. Okay, now welcome everyone. Continue, we study the book, the series book, Words of My Perfect Teacher by Zapata Rinpoche. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de este texto, Las palabras de mi maestro perfecto, de Zapata Rinpoche. So now we are in the chapter, actually, the Bodhicitta chapter, then the Bodhicitta, the aspiration Bodhicitta, the action Bodhicitta. We are in the action Bodhicittas. Y seguimos todavía estudiando este capítulo de la bodhicitta y estuvimos viendo la bodhicitta de aspiración y ahora estamos en la bodhicitta de acción. Seguimos aquí. And the bodhicitta, the action has a many action bodhicitta, including exchange for self and others, or including this all the 6 paramitas. We are in now in a paramita 6, the pancha paramita, the wisdom paramita. Y dentro de la práctica de la bodhicitta de acción, tenemos muchas cosas que podemos estudiar, incluyendo la práctica de dar y recibir, o también las 6 paramitas. Y dentro de las 6 paramitas, nos encontramos estudiando la última paramita, la pancha paramita o paramita de la sabiduría. Okay, so we spent quite a few weeks in the the wisdom paramita. Few weeks already we spent time, which is, of course, all the parameters are generally important, especially for more the wisdom part is very important according to the teachings.
Y ya llevamos varias semanas estudiando específicamente este tema de la Panya Paramita o la Paramita de la sabiduría. Y hay que entender, todas son importantes, pero esta sin duda es la más importante de todas. Oh, six paramita, the five of them, including generosity, patience, perseverance, and so forth, are as known as skillful, the method part of the practice. The number six is the wisdom part. The wisdom and the methods, skillful methods are cannot separate it. Always go together. Okay. Y de estas 6 paramitas, las primeras 5 se refieren o son conocidas como los medios hábiles. Y luego la sexta paramita es la que se refiere a la sabiduría. Pero hay que recordar que medios hábiles y sabiduría no son cosas que se pueden separar, tienen que ir juntas. Okay. Now we are talking about here few weeks about this, which mentioned Zapata Rinpoche here, the 8 example for the to understanding the reality nature. So including dreams, illusories, and what else there? Oh, mirage. And the other one is what? The echo. There's one El more. eco. Is it Leco? What is it? Miguel. Okay. Okay, let's do that. Optical illusion. Optical illusions. That means yours. Okay. Y en estas semanas hemos estado estudiando estos 8 ejemplos o metáforas de cómo entender la realidad última o la realidad natural de los fenómenos. Y vimos estas metáforas que los fenómenos son como un sueño, como ilusiones, como espejismos, como ilusiones ópticas y como ecos. Oh yeah. So those are actually the each of them is very important in practice to understanding the true reality nature. Most of the time, these things appears to us, or we see as existence and reality existence there. Oh, but actually it's not. Y estas metáforas son verdaderamente importantes que las aprendamos, porque nosotros tendemos a creer que las cosas, los fenómenos existen allí de manera real, pero esa no es su verdadera naturaleza. Okay. Now next one is here. Tenda tempa mepa, isi chungshir tawo. Nangla rangshin mepa, zunyi tawo. Oh. What should the next one is? As in a city of Gandharvas, there is neither a dwelling nor anyone to dwell. Oh, city of Gandharva, that's one. Next one. Then next one is Reflection. Nangla rangshin mepa, reflections. Like a reflection in a mirror. Right. Ok. Entonces vamos ahora a ver los siguientes. La siguiente metáfora es como una ciudad de Gandharvas y como las reflexiones en un espejo. Oh, the appearances is like reflections of the water. Moon reflection in the water. But sometimes we see the moon is sometimes in a lake or oceans, or in the water. But actual moon is not there. It's just reflections. Y las apariencias se dice que son como los reflejos en el agua. Por ejemplo, la luna, cuando aparece en un lago o reflejada en el océano, pareciera estar allí, pero en realidad no está allí. Oh, there's of course you all know there's a story, and it used to be read about the reflection of the moon in the water.
Oh, there was one forest, the jungles. Y hay una historia sobre esto de entender cómo es el reflejo de la luna en el agua. Había una vez una jungla, un bosque, Oh, so then there's a live, lot of animal lives in that jungles, in the forest. y en las junglas o en los bosques suelen vivir muchos animales. Oh, so then there's an animal which is the lots of monkey lives around there too. Y entre estos animales también vivían muchos monos. Oh, so of course they usually say the monkey is the most smart one. Then the monkey they said to the other animals, "Oh, today is very strange. All the moons fell into the water in the oceans." Oh, Entonces recuerden que el mono es considerado el más inteligente de todos los animales. Y el mono le dijo a los otros animales, hoy es un día muy raro porque parece que la luna se ha caído en el agua, está en el agua. oh. So the monkey says each other, we have to really, bring out from the ocean, from the water, the moon. Oh, Y entonces los otros animales y los monos dijeron, tenemos que realmente hacer lo posible para sacar la luna del agua o del océano donde ha caído. oh, so then they decided how to do. Then of course, monkey, there was a lot of trees there. So then one monkey holding the one tree, one branch, and the next one is next hand, and next one is next hand holding each other's 500 monkeys. Entonces los monos que comenzaron a debatir sobre cómo poder sacar la luna del agua. Y lo que hicieron fue, bueno, darse las manos unos con otros para ver si podían alcanzar a la luna. Y así habían más de 500 monos así uniéndose por la mano para poder rescatar la luna. So then, of course, the 500 monkey is quite a bit heavy. So the branch cannot handle that. Then branch become a broken the branch, then everybody went into the ocean. Then everybody died. Y ellos para hacer esto se habían colocado sobre una rama, pero imagínense, 500 monos sobre una rama pesan mucho y por lo tanto la rama se hundió y todos los monos perecieron ahogados. Boy, that's how this happens. The reflection of the sometimes in the samsara in our reality life, laws happen that way. We do not have a wisdom there. It's easy to follow the external appearances very easily. So then I think so. This the talking about here reflection, how it happens. Or this is a lot of happen in the meditation too. We all know that. Or how. Entonces aquí esta metáfora de lo que habla es cómo los reflejos nos engañan. Y esto es algo que pasa mucho en el samsara. Nosotros nos dejamos engañar por los reflejos, luego los seguimos fácilmente y así es como terminamos metiéndonos en problemas. Y esto también pasa no solamente en la vida, sino también en la meditación ocurre esto. Oh, so like for example, IBS, we usually say when our mind is confused, dilute, and upset or anger, so then everything appears is kind of enemy. Or is something appearing something from the object, but the reality not. It's from the object, not on the object. As reality, truth is appears from the subject. Entonces, otro ejemplo de esto es en la meditación. Cuando nuestra mente está llena de ira, entonces todo lo que nos aparece a nosotros aparece como un enemigo o como un obstáculo. Pero hay que entender que esto no es más que un reflejo. El problema no está en el objeto, está en el sujeto. Also, that's hmm,
All those things are we needed wisdom, the wisdom to see things clear. Oh, so likewise, same thing happened in the reality life. Lot of in the reality, whatever we are working, whatever we are doing it in our life, lot of things like that. So we have to have a really true to see the true wisdom, to see the truth, reality, nature. Y esto es algo que ocurre, como dije anteriormente, no solamente en la meditación, sino también en la vida cotidiana. Por eso necesitamos sabiduría, tanto en la meditación como en la vida cotidiana necesitas sabiduría para siempre poder distinguir la verdadera naturaleza de los fenómenos. Oh, and next one, the last one and the early one, the last one is the menang jian chawa zhubi zhongxie da wus. As in a city created by magic, there are all sorts of appearances, but they are not really there. Oh, city created as a magic. That's right. Y el último ejemplo es como una ciudad creada mediante magia, que aparece allí, pero no está ahí. So I think, I don't know, I think we done in the Milarepa songs, the stories, yes. Y creo que de esto hay una canción en los cantos de Milarepa, y creo que ya hablamos sobre esto. Well, the stories goes like that. Milarepa, his student, Rechungpa, Y vamos a recordarla. Hay esta historia de Milarepa y su estudiante Rechungpa. oh. So one time they were together, then they agree with making kind of a tea. So Milarepa asked to Rechungpa to bring, your job is bring the water, and my job is collecting the wood. Entonces ellos estaban juntos y querían hacer té. Y Milarepa le dijo a Rechungpa, tu trabajo es traer agua. Y Milarepa le dijo, yo voy a traer madera. So then Rechungpa went to looking for the water, and then on the way he saw there is a very open field there, Y entonces Rechungpa salió a buscar el agua y cuando salió vio allí un campo muy abierto. So then that Rechungpa saw an open field, so many animals there, including wild animals, including the deers and so forth. They're kind of playing each other. So Rechungpa saw it. But Rechungpa was totally kind of, disturbed his mind, and he was just for hours and hours just looking after them, looking out for them. Entonces Rechungpa vio este campo, que era un campo abierto, donde habían muchos animales. Y allí habían toda clase de animales, habían antílopes, habían venados, había de todo. Y parecía que estaban jugando entre ellos. Y Rechungpa se quedó como mesmerizado, como distraído observando este espectáculo durante horas. Oh, it wasn't existed there, all the animals. It was magic power of Milarepa did it. Pero de hecho no había allí ningún campo lleno de animales. Era el poder mágico de Milarepa el que había creado esta ilusión de ese campo. Oh, then now the long story. The short is then after sometimes Rechungpa came back, bringing some waters. So again, they're meeting together, try to cook the water, the teas, boiling, so forth. Y bueno, finalmente Rechungpa logró volver a donde estaba Milarepa trayendo el agua y se dispusieron a hacer el té. So then Milarepa asked, why it took so long? I was collecting the wood in this woods and burning wood and so on and so forth. Everything now is no longer exists any more wood. I'm waiting for your water. So Rechungpa said, oh, it was so many wonderful animals there, so many things. I just look after them and enjoy them.
So they said that the Milarepa says, no, there wasn't a real animal. There was my power of meditation, the magic power. Entonces Milarepa le pregunta a Rechumpa, ¿por qué te tomó tanto tiempo volver con el agua? Y Rechumpa le contesta, bueno, es que fui a buscar el agua y encontré este campo que estaba lleno de animales jugando y me quedé allí observándolos durante mucho tiempo, cómo jugaban. Y Milarepa le dijo, no, de hecho allí no había ningún campo lleno de animales, era mi poder a través de la meditación lo que viste. The reason was usually the Rechumba was quite a bit. Of course, it's very interesting stories there behind many meanings there. The Rechumba was so proud of himself, he kind of little bit ego, you know. So Milarepa tested him how much he understood the real Dharma or not. So then Milarepa says, no, it wasn't the real animals. It was just I show you my meditation power, the magic things. So he was really surprised after that. Entonces, hay mucho significado en esta historia, pero uno de los significados es que Milarepa estaba haciéndole una prueba a Rechumpa para ver qué tanto había entendido las enseñanzas, porque Rechumpa se había vuelto un poco orgulloso y tenía mucho ego, ¿no? Entonces, Milarepa quería saber si él había entendido el significado real del Dharma y le dijo, esto que viste no fue ningún campo de animales, fue solo una ilusión creada a través de mi meditación. Pero era una Also, prueba hacia Rechumpa. so what is showing is this, all this, you know, here talking about as well as the stories are actually it's just what it is. Lesson is the most important part. Is the really have to learn, or including me or you. Everybody has to be, you know, to learn the more to be have a more wisdom. It's so important. It shows how the study, the meditation, the practices, how important it is. If we do not learn it, wisdom, then we are confused all the time. Ourselves think about, I'm not confused, I'm totally perfect. The reality is confused because of this, you know, having learned the real wisdom, you know, that of course we all are here, everybody knows the value of wisdom, you know, wisdom, value of study, value of meditation, value of practice, so forth. So that's actually all the talking about here, okay? Entonces aquí el punto es que hay que aprender y hay que tener más sabiduría y hay que entender que esto es lo más importante. Si no tenemos sabiduría, podemos estar muy confundidos, pero no lo sabemos, no nos damos cuenta de que tenemos esa confusión y por lo tanto eso lo vamos a llevar a todo. Entonces el valor de la meditación, el valor de la práctica es que podamos desarrollar esta sabiduría que nos hace comprender la verdadera naturaleza de las experiencias, de los fenómenos. Esto es el punto más importante de la práctica. Okay, now next one is continue Padurumbu just saying here. Ngubo mebe tongsu jume peche teba yulje nawa zumbe ranshin to kolas. So now what they're saying is whatever I taught early, these different types of example for the different example, including like illusory, the dreams, mirage, and so forth. So these are to see in actual does not exist inherently for the object. Entonces ahora el autor continúa diciendo, todos estos diferentes tipos de ejemplos que estamos estudiando son para poder ver, para poder comprender que los objetos no existen de forma inherente. Tetar nawen kembo yuji simji shilu la takpe yul nang manga la yul jin zinto shi. Okay, now it's talking about the practice meditation time, okay? So when we look at it, as I always say, when we look at our own mind, the subject, the mind,
Ahora, el siguiente punto se refiere a la práctica de la meditación específicamente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar nuestra propia mente, So what happened is here, Zapatan was saying here, when we look at our object, the subject of the mind, investigating the mind, then all the appearances naturally, all the object of appearances are anything are kind of dispels naturally. entonces aquí en la meditación lo que ocurre es que cuando el sujeto comienza a mirar su propia mente y se da cuenta de esto, todas las apariencias desaparecen de forma natural. Yeah, in ordinary mind, we are so attached or so clinging to the object, or we never know the subject part. So when we look at the subject, look in the mind, natural state, then it is everything's appearances from the object, everything that disappears itself, dissolves itself. All the holding, the clinging, so on, that other dissolves. Entonces, en la meditación, lo que ocurre es que comenzamos notando que estamos muy apegados a las apariencias. Y en la meditación, esta mente ordinaria, que es la mente del apego, ve esas apariencias como reales, pero cuando el sujeto comienza a observar su propia mente, nota que estos objetos desaparecen porque son ilusorios. So then what happens is when we look at the mind, then we see the true nature of the reality in nature is empty and clarity natures. Y lo que ocurre es que cuando el sujeto mira su propia mente, descubre su verdadera naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Esta naturaleza clara y vacía. And for example, here saying, for example, it's like a space. Entonces aquí el primer ejemplo es que la mente es como el espacio. Space is empty as well as its nature is clarity, natures. Si miras al espacio, el espacio es vacío y su naturaleza es clara de forma natural. Vacío, sorry. vacío y claro. Remain our nature state of mind in that state, so that is called the Prajaparamita, wisdom. Paramitas. Y permanecer en ese estado de claridad vacía es lo que se conoce como Prajnaparamita. Okay, let me speak a little bit clear as possible. I don't know, it's not really. Of course, many of you, of course, the practice then is easy. Okay. That's all. Entonces, sorry, Lama. Sorry, Lama. Go ahead. The practice takes quite a bit of wisdom there, not only intellectual. There are certain times we have to practice, then speaking to person, then it's very easy, certain times, understanding much easy. So let's look at that, okay, as you do at the practice time, looking as a not object, looking in the subject, your own mind and heart, nature state. Okay. Entonces vamos a aclarar a qué se refiere esto tanto como sea posible. Recuerden que este no es un tema tan fácil y no es fácil porque nosotros no hemos practicado la Prajnaparamita, pero si este tema se le menciona a alguien que practica, entonces le resulta fácil, porque aquí el tema no es comprenderlo únicamente a un nivel intelectual, hay que entenderlo a través de la práctica. Si la persona practica mirando su propia mente, entonces le va a resultar mucho más fácil comprender a qué se refiere esta naturaleza, de cómo aparecen las apariencias y cómo la naturaleza de la mente es vacía y luminosa. So now looking into the nature of the mind, very nature state, non-stop appearances are continue appears.
Okay, appearances means what? What we discussed last time? Outer appearances, everything's, including environments. Inner appearances, all the thoughts, including everything, just name it. Entonces, al mirar la naturaleza de la mente, lo primero que notamos es que las apariencias siguen surgiendo. Hay apariencias externas como seres y fenómenos, y hay apariencias internas de estos movimientos de los pensamientos de la mente. So our mind is focused into the nature state. The nature state of mind is what? Nature state of mind is empty, the clarity, nature, like a space. Entonces, continuar enfocándose en la naturaleza de la mente que es mantener nuestra mente enfocada en ese estado natural que es naturalmente vacío y naturalmente claro o lúcido. Oh, we remain in the nature state, which is empty, the clarity nature. Then non-stop appearances are continue rises, but it doesn't bother us, the reality, true nature of the mind. It natural rises, it dissolves itself. Entonces, si tú continúas sin detenerte, observando la naturaleza de tu propia mente y enfocándote en este estado natural, lo que vas a notar es que ves cómo las apariencias surgen sin detenerse, sin parar. Y luego ves cómo una vez que surgen, esas mismas apariencias cesan, desaparecen. Y esto es un proceso continuo que no se detiene, este surgimiento y esta disolución de las apariencias. Oh, so that remain nature state mind, which is called the Panchaparamita here talking about, okay? Inside meditation now. Y cuando uno permanece en este estado de contemplación, de este movimiento de las apariencias enfocado en el estado natural, eso es lo que llamamos la práctica de Prajnaparamita. Okay. Chuni dongse nangpa tawo tokpe ngangton chokpa ni shira je paru de chimpa yino. Yadara shira paru de chimpa chukpo deda jang, chukpo deda jang paru chana paru de chimpa re lanya sumre chewe chupje dele jang sansengi jimpa lo sumdo yewe nishu de deda ta paru de chimpa. Ji to shira top je de paru de chimpa de yini, olam je paru de chimpa de yin sum. Shirab yishi ji paru de shimba nishi yinba la tela. Tela jan jebra chena paru de shimba re la ya chuk chuk cheba sumju tsatu dun jurwa yinde. Tela pende jimbe paru de shimba la chuji jimba tawo tsuna. Shenke lama, shiji chu, sheyo loma nam. Loma tang sum zomne chu shebe che paru de shimba te. Paru de shimba tedra shebe tuzo nye pa tang kurte la soba mendeche. Rangi chewa tang, chewa jimba tang, yin la surza su ni mungbe, jima tang mandibe, chewa tsutumje paru de jimba. Okay, now we are talking about the Zapata Rinpoche. There is many different Panchaparamitas, okay? Y ahora continúa Sapatro Rinpoche hablando de diferentes prácticas de Prajnaparamita o de sabiduría. Okay. So now here, one thing is giving example for Panchaparamita, the practice of, like, for example, for the generosity practice. Entonces, él continúa ahora, por ejemplo, cómo se practica la Prajnaparamita a través de la generosidad. What? Remember, generosity practice, one of the generosity practice is the teaching itself, is the practice of generosity. Y ustedes recuerdan cuando hablamos de la práctica de la generosidad que el dar enseñanzas es la primera forma de practicar la generosidad. Generosity practice itself is not separable of all the Panchaparamitas. Within the generosity practices, all the Panchaparamita is it's there already.
Okay, or that is talking about here. Entonces, en la práctica de la generosidad, la práctica misma no es separable de Prajnaparamita y la práctica de Prajnaparamita está incluida en la práctica de la generosidad. Mhm. Okay, so of course, so of course the giving teaching itself is generosity practice. Entonces, dar enseñanzas en sí mismo es practicar la generosidad. Oh, for teachers, the students, the teaching itself is the represents of the practice of Amrita generosity is. Entonces, el maestro, el estudiante y el acto de dar las enseñanzas constituye la práctica de la generosidad. Then generosity practice during that time, either students, either as a teacher, be really respected, without any ethically concern also. So with the moral, or with the moral without any negativity thoughts, positive thoughts, or which is called considered as the practice of the moral ethics. Entonces, como maestro, si tú das las enseñanzas o como estudiante, si tú recibes enseñanzas sin tener presentes los 8 dharmas mundanos, sin tener pensamientos negativos y enfocándote únicamente en la intención positiva, esa es la práctica de la moralidad o de la ética moral. So then, sikchi gitun yang lenda mambuta de cha de kasi da ngawa tamche che to se ni che ba de zebe paru de chimbas. The next one is the patience, right? The third one is patience. The patient how? During the teaching time with be patience, to repeat as I try to repeat you again and again as best as possible to understanding the meaning of all the Panchaparamita. So that is considered represent as a practice of patience, which is very important in a teacher too. Y la paciencia. La paciencia recuerdan que es la tercera paramita. Entonces, ¿cómo está incluida aquí? Durante las enseñanzas, cuando el maestro repite y repite las enseñanzas y el significado, queriendo que nosotros aprendamos el significado, por ejemplo, de la Prajnaparamita, entonces esa es la práctica de la paciencia. Y nosotros debemos escuchar y escuchar. Esa es la práctica de la paciencia. So that is actually the teacher's the most important qualities, one of them. Be patient with the students to repeatedly explain again and again when they ask, a question. So whatever. Also, this is very important. So sometimes some teachers we have a lack of their qualities, so it's quite a bit challenge. Then students do not understand. Of course, every student is not the same. Each has a potential, but some students immediately understand, sometimes takes a little bit time, or so on, Entonces, para un maestro esta cualidad es especialmente importante. La paciencia cuando los estudiantes preguntan, la paciencia de repetir y repetir nuevamente el significado para que el estudiante comprenda. Y hay que entender que cada estudiante es diferente, todos tienen diferentes potencialidades, pero el trabajo del maestro es repetir y cerciorarse de que cada uno comprenda. Y en estos días a veces es difícil encontrar esta cualidad en algunos maestros, pero un maestro debería tener esta cualidad de la paciencia. Oh, so that is also not just a spiritual practice. That is also in the reality life. Those who are boss at the office and working in somebody,
be patient with this, the workers, the client, whatever. We try to explain whatever needed. That is a very good quality, human qualities needed. And sometimes people just, oh, I already told you that many times. You say, no, you never explain again. Sometimes happens, especially in the offices like that. Some part of the world, because we've been in the offices, different part of the offices, some are very impatient, so never explains how to do it, Some are amazing, really. They are so good with that. So these things are, no matter, not just only the meditation part, okay, the spiritual practice. No, in the reality life, it's also very important quality, best quality for the person who run the business and whoever it is, Oh, it's a very important practice. Entonces, no solamente en el camino espiritual la paciencia es importante, sino también en la vida cotidiana. Por ejemplo, para los jefes, cuando tienen empleados, es muy importante. Y la mayoría de los jefes son muy impacientes y no tienen ningún tipo de paciencia hacia los trabajadores. Y no, esto no quiere decir que no hay algunos que no sean capaces de hacerlo. Hay algunos que son maravillosos jefes o maravillosos maestros, pero hay que entender aquí a lo que se refiere la práctica de la paciencia, que es una gran cualidad que todos debemos cultivar, tanto en el camino espiritual como en la vida cotidiana, porque es algo muy útil, muy de mucha utilidad. Okay, so now within the practice of generosity itself has all the six perfection. The generosity we already taught, the moral ethics is there, the patience is there. The next one is the perseverance, talking about that. Okay. Entonces aquí estamos hablando de este tema de cómo cada paramita contiene a las otras 6. Y comenzamos hablando de la paramita de la generosidad y cómo contiene la práctica de la disciplina, la práctica de la paciencia. Y ahora la siguiente es la práctica de la diligencia, del esfuerzo. Europa 치슈병원도 배동을 시비 틀레 미요로와 제바 대 춘두지 파로도 침바스. So now is, see, this is very important. The practice of generosity time, during the practice of generosity, we are talking about the teaching generosity, right? The teaching generosity is continue how to teach here, okay? Oh. Entonces, vamos a hablar aquí con respecto a la práctica de la generosidad. ¿Cómo incluye la práctica de la diligencia? Bueno, significa continuamente seguir enseñando la generosidad, la paciencia. Esta continuidad es lo que se conoce como la práctica de la diligencia. Or like today teaching, and then next year started teaching. No, doesn't work that way. Continue, we have to teach whatever time we have without missing or being a lazy. Teacher can be very, very lazy, possible. Very, very possible. Esto significa, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo este estudio y continuamos haciendo este estudio, seguimos perseverando en este estudio. No es que cada año vamos a decir, bueno, ya vamos a arrancar con esta otra cosa y luego con esta otra cosa. Y hay maestros así que son muy perezosos, que no les gusta terminar lo que han comenzado, pero esta no es la forma correcta. So those are great quality for the necessary for the teacher. For here we are talking about the teaching part. As always, the teacher is supposed to be good qualities. Those are the really good quality. I remember my tutor, one of them, he already passed away. He was like that. He never ever stopped teaching. How much he's busy, he's never going to be just stop teaching at all. No, continue non-stop,
We have to go non-stop. There is no second thinking about the vacation, off day. No. That's a very important, you know, but we don't, I mean, when I was student, we don't see that qualities, you know, how wonderful. Now I see back, looking back over there was the precious, you know, he sees the value of the precious time, the precious, the time, the teachings itself, and so on. So those are very important too, you know. Entonces, la diligencia es en realidad una gran cualidad. Y recuerdo a mi tutor era una persona muy diligente, él nunca paró de enseñar, era algo que hacía continuamente, sin parar. Y cuando hablamos de diligencia significa que nosotros no paramos, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, no tomamos vacaciones, no estamos pensando en que, bueno, ahora no vamos a estudiar porque estamos de vacaciones. Eso no es la manera de practicar la diligencia. Y yo ahora lo veo, en aquel momento no lo entendí, pero ahora sí lo veo. Como estudiante, yo no apreciaba esa cualidad de mi tutor y ahora entiendo la gran cualidad que tenía su esfuerzo continuo de enseñar. Okay, so that's the choice effort, the perseverance, diligence is theirs when we practice of the teachings, practice of teaching of the generosities. Entonces vemos cómo cuando estamos recibiendo enseñanzas, estamos practicando la generosidad y cómo estamos practicando la paciencia cuando escuchamos y cuando seguimos aprendiendo continuamente, estamos practicando la diligencia y cuando evitamos tener cualquier tipo de conceptos hacia la práctica, estamos practicando la ética. Entonces vemos cómo todas están incluidas aquí. So this is very important here. Let me say a few more words. From the teacher side, diligence, perseverance, choice effort. From the student side, perseverance, choice effort, both are necessary. It's not just one way of working. Okay, doesn't work one way. Okay, a teacher is available there teaching. The student doesn't come, and the student is there. The teacher doesn't show up. The teaching, it doesn't work, right? In reality, too. So these are working for kind of together. Everything is, you know, so that's a very important side. It's not just a one way, you know. Entonces, déjenme compartirles aquí algunas palabras muy importantes, una reflexión. Esta práctica de las 6 perfecciones es muy importante tanto para el maestro como para los estudiantes. Por ejemplo, en la práctica de la generosidad, al dar las enseñanzas, el maestro tiene que estar dispuesto a dar las enseñanzas, el estudiante tiene que estar dispuesto a recibir las enseñanzas. Luego tienen que hacer el esfuerzo de que esta situación ocurra, de poder encontrarse. Ambos lados son necesarios para que funcione. Si el maestro no está presente y el estudiante está presente, no funciona. Y si el maestro está presente y el estudiante no está presente, tampoco funciona. Entonces no puede funcionar con un solo lado, tienen que estar ambos. Ambos tienen que practicar esta diligencia, esta perseverancia o esfuerzo gozoso. So I can say a few more story, one more, okay? Sometimes what happens, of course, you all know, when we go to university, join the classes, or long time I was join classes in, you know, every day have to join the 6 classes. The sudden times teachers not exist there, teachers not there. So then some students, unfortunately, some students were happy with that, you know. Oh, today teachers not there, just let go, you know, go have tea or fun, some talk, you know, something. Actually, that was totally kind of misunderstanding, you know. Not having teacher is not the joyful, actually. It's supposed to be really wasting our precious time during those time, you know. I look at back that way. That's not actually the fun time, actually. When we do that way, many times
day, months, year after years. We lost that precious time never come back anymore, you know. So these are really, it happens to my my classmates. We were in the 9 years together, you know. Some student, sometimes they're happy with that. So that's not actually not right, actually at all, you know. 1 or 2 days sometimes happens, teacher, because maybe sick, sometimes happen that, you know, but not, you know, continuity shouldn't be happen that way. No. Entonces aquí Lama nos comparte una historia. Por ejemplo, en la universidad, cuando él era estudiante, él iba a clases y cada día se suponía que él tenía que estar en 6 clases o recibir 6 clases. Y a veces ocurría que los estudiantes iban al salón, pero no llegaba el maestro, no aparecía el maestro. Entonces algunos estudiantes estaban muy felices por esta situación de que el maestro no llegaba y se iban a beber té o se iban a jugar, a perder el tiempo. Pero yo entendía que esto no era un motivo para alegrarse, porque ese momento que estuvimos allí se perdió. Ese tiempo precioso en que pudimos haber escuchado al maestro se perdió. Y una vez que se ha perdido ese tiempo no lo podemos recuperar. Entonces, ¿cómo podemos alegrarnos por algo que en realidad es una pérdida para nosotros? Eso indica el gran grado de confusión que podemos tener. So now what I'm saying is the perseverance is one, as Ali Zapata Rinpoche mentioned, we already read the teaching there, perseverance chapter time, how important. So that's to remind you myself and remind you everybody how important, okay? Entonces, este capítulo sobre la perseverancia ya lo estudiamos, pero vemos cómo es importante volver a recordarlo y quise volver a recordarlo porque cada paramita incluye a todas las demás. Okay. Lelo da chishu jiwando mitangwa shebe tu meyo cheba zundu je paro tu chimbaas. Gang shi ju tsikdun te le sem jindo meyo wa nontru da che la pang ne cheba te something je paro tu chimbaas. Okay. So let's okay, just leave here. So we'll continue next week. Continue. We've done the perseverance. Next, continue talking about the, you know, the meditations, the concentration. Oh, okay. Entonces, vamos a parar aquí por hoy. Recuerden que el capítulo que estamos estudiando todavía sigue siendo el de la sabiduría, pero con la práctica de las 6 perfecciones. Y estudiamos como ejemplo la generosidad, cómo incluye la ética, la generosidad, la paciencia y la perseverancia. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con cómo se incluye la práctica de la meditación en la práctica de la generosidad. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Sodila, as well. Just please, dedication prayer. Entonces, muchas gracias a todos y vamos a recitar las plegarias de dedicación con un gran sentido de aprecio y de agradecimiento a la Magursan por siempre estar presente, aunque hayan 1 o 2 personas, él siempre está dispuesto a dar enseñanza. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pagmadrupa y Señor Drikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia, que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres.
por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kallas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje. Asamblea Divina de Yidams y Asamblea de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones, por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como lo infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos, por mí, por todos los seres en samsara y nirvana y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clangar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesada responsabilidad de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Chanjo semjo rembo je maji banam je je jewa nyamba meba kone kondo pewa. Oh, thank you again. Take care, everyone. Okay? See you next week. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, espero verlos la semana que viene. Thank you, Lamalas. Thank you, Soldi. Buenas noches para todos.